acá notan ustedes, ahí. Entonces, luego de la hernia tiene una esofagitis erosiva que el médico tratante toma biopsias exactas, pero les estoy comentando, ¿no? Esto ¿De no acuerdo? Muy bien. Entonces acá está. Este es el esófago, vean que está por lejos de este edificio y acá están las biopsias de las erosiones. Listo, doctor, vamos a la siguiente. Entonces, les cuento el caso. Este es lo que han visto es un paciente de 35 años, dos hijos, esposa 30 años, cuñado médico, que es el gastroenterólogo que le hizo la endoscopía, y antes de su viaje a radicar a Estados Unidos. Entonces le hizo la endoscopía y este muchacho le encontró su hernia y su esofagitis erosiva. Le tomó la biopsia y la biopsia salió displasia severa, o sea, displasia de alto grado. Y le comentó que eso requería un seguimiento, un control cercano, etc. El muchacho se fue a Estados Unidos, se olvidó del problema, se mantuvo con un poco de omeprazol y regresó a los 3 años a Lima de visita a la familia, ya con 3 hijos, y se quedaba un mes en Lima. Ahí veamos la siguiente endoscopía. Entonces su cuñado, el médico, le dijo: a ver, vamos a hacerte un control. Allá en Estados Unidos te has hecho atender. No, le dijo, no era necesario. Vamos a ver, pasa por favor. Entonces ahí vemos esa lesión que ustedes veían que eran unas erosiones. Ven ustedes ahora de que esta lesión, que eran unas erosiones, sí, repite, me estás fauleando. Música. Acabo de almorzar, ¿a quién se le ocurre poner las clases todas? Ya. Ya. Entonces ustedes ven ahí una lesión en la parte, pon una pausa por favor cuando te diga, ahí no pues. Ahí pongo una pausa. Ya, entonces, este es un paciente que ya tiene 38 años y que viene ya con esta lesión que hace 3 años atrás era displasia severa, era una hernia, sufría de reflujo, esofagitis de reflujo, una persona joven, y esta lesión que estamos viendo acá, se toma la biopsia y es adenocarcinoma. El muchacho vivió 6 meses más y se murió por metástasis, a pesar de la cirugía que se le hizo. Entonces, este es el extremo de la clase de oro. La clase de oro es esofagitis, enfermedad o reflujo de esófago, que puede causar esofagitis, puede causar úlcera péptica, puede causar también eventos de esófago de Barrett y eventos finalmente de cáncer. Estamos empezando por el extremo de la complicación del reflujo, que es el evento raro, extremo, pero para que tengan una idea de cómo puede terminar eso. ¿Ya? Ahora sí vamos a la clase, doctor. En otro grupo siempre me ponían un micro, no sé el grupo de ustedes está, pero a ver. No hay micro, pues. No hay micro, ¿no? No hay, bueno. Pero yo hablo fuerte por si acaso, así que... A ver, este es el hospital donde estoy trabajando en este momento, el INEM. ¿Dónde están los médicos del INEM? Uno, ¿no? Los compañeros, Cristo Pobre, Clark Kent, no han venido. El hospital original del INEM es el que están viendo arriba, que queda frente al hospital Loaiza. El
es cierto? Es ahora lo que es la maternidad. Yo soy, mi alma mater es San Marcos, y actualmente soy tutor gracias al FINAO, al doctor Guamán. Soy profesor de la Ricardo Palma, y a un amigo de Arequipa también soy profesor de la UPC. Por eso pongo esos tres logos, ¿no? De San Marcos, de Ricardo Palma y de la UPC. En esos tres lados ando. La siguiente. Enfermedad por reflujo. Hay que leerlo. Es un trastorno crónico relacionado con el flujo retrógrado del contenido gastrodenal al esófago y órganos adyacentes, es decir, esófago, pero puede subir acá a la garganta, se puede meter un poco a la tráquea, a los bronquios y también a la cavidad orofaríngea, ¿por cierto? Resultando en un variado espectro de síntomas que alteran la calidad de vida con o sin daño tisular, ¿no? La siguiente. Entonces, este es el esfínter esofágico superior y este es el esfínter esofágico inferior. La clave del reflujo, sobre todo, está en esta zona. La siguiente. Definición. Hay varias definiciones. La primera, que el reflujo gastroesofágico simplemente es el flujo retrógrado de contenido gástrico hacia el esófago. Esa es la primera definición. Cuando hay enfermedad por reflujo, quiere decir que hay disminución de la calidad de vida debido a los síntomas del reflujo. La siguiente. Esofagitis por reflujo, quiere decir que ese reflujo ya está haciendo daño al esófago, lo está lacerando, le está provocando erosiones o úlceras. Finalmente, enfermedad del reflujo gastroesofágico, pero endoscópicamente negativa. Quiere decir que ustedes hacen la endoscopía y no hay nada. Sin embargo, el paciente sufre y tiene síntomas. ¿De acuerdo? Siguiente. Fisiología normalmente es el resultado respecto al equilibrio de la barrera antirreflujo. Pero sin embargo, el reflujo gastroesofágico es un proceso normal. Todos durante el día tenemos episodios de reflujo. Son frecuentes, la duración es menos de 5 síntomas, sin complicaciones, raro en las noches. Ahorita varios de ustedes deben estar con un poquito de reflujo y eso es normal. O sea, no hay que confundir el reflujo gastroesofágico fisiológico normal con la enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque ahí te compromete la calidad de vida. ¿Ok? Siguiente. La epidemiología de la enfermedad por el reflujo gastroesofágico, ampliamente distribuido sobre todo en países occidentales, predominio de la raza blanca, más de 50 años y generalmente en personas obesas. Y acá hay un caminito, pues el caminito es el reflujo, complicaciones, barres y cáncer, ¿no es cierto? El extremo que les dije. Pero ese extremo es más bien raro, no se vayan aquí de esta clase con la idea de que todos van a terminar allí, no. Es un extremo y es una complicación rara, pero es cierta. Siguiente. Siempre los factores de defensa y los factores agresivos. Los factores de defensa para el reflujo, obviamente la barrera anatómica, el peristaltismo y la resistencia del tejido. Los agresivos es obvio que es el ácido, la pepsina, las sales biliares y que se retarde el vaciamiento gástrico o que haya incompetencia del esfínter esofágico inferior. ¿De acuerdo? La siguiente. La barrera anatómica, nosotros los endoscopistas, cuando entrenamos a los residentes, les decimos, cuando tú entres al estómago, no es una línea recta. O sea, tú no es que entras del esófago al estómago en línea recta. Tú llegas a la unión del esófago con el estómago y doblas a la izquierda. Y de allí vuelves a doblar a la derecha y pones A. ¿Por qué? Porque si fuese directo, imagínense el reflujo que habría acá. Miren ustedes, este ángulo de His permite que parte del contenido gástrico se vaya al fondo y no ataque directamente el esófago. ¿De acuerdo? El esfínter esofágico inferior, que tiene un promedio de 1 o 2 centímetros, ayuda a encerrar esto como una válvula. El ligamento freno esofágico también nos ayuda. Y finalmente este ángulo de
Kiss. Esta es una barrera anatómica junto con el diafragma. ¿De acuerdo? Toda esa barrera anatómica debe estar perfecta para evitar el reflujo patológico. La siguiente. El aclaramiento del esófago. Obviamente, es la condición del esófago para vaciar con rapidez el contenido gástrico. Expulsa el contenido y neutraliza el ácido. ¿Qué factores participan? ¿Qué están haciendo ustedes ahorita? Salivando. ¿Cuánto creen que se produce de saliva al día? Más o menos, a ver, que levante la mano. Sí, José, la alcanza. A ver, ¿cuántos litros de saliva se produce al día? 1,5 litros. ¿Cómo se sabe eso? Cuando tienes pues un cáncer acá, el paciente está cerrado y constantemente escupe saliva. Tú mides eso en 24 horas, es 1,5 litros. Es espantoso. Ese 1,5 litros limpia el contenido del esófago. O sea que la saliva no es moco de pavo, sirve. Este aclaramiento partido de 3 factores: la acción de la gravedad, la saliva y el peristaltismo. ¿De acuerdo? Por eso es que el manejo del reflujo tiene que ver con la gravedad. Tú le subes la cama y por gravedad baja el reflujo y el ácido. ¿De acuerdo? El peristaltismo y la saliva. Muy bien. Siguiente. Resistencia, ustedes ya lo saben. Defensa preepitelial, defensa epitelial, defensa posepitelial. Ok, la siguiente. La fisiopatología es multifactorial. Revisemos esto. Falla en la barrera antirreflujo por incompetencia del esfínter esofágico inferior. Miren ustedes, cuando el esfínter esofágico inferior está perfecto, miren cómo el reflujo retorna. Cuando este esfínter está fallando o hay hipotonía, miren cómo el reflujo tiene mayor posibilidad de pasar del estómago al esófago. Reducción del aclaramiento del esófago, hipotonía del esfínter esofágico inferior, hernia hiatal, como hemos visto en el caso que les presenté en el video. Cuando hay una hernia, hay una puerta abierta. ¿Cuál es la solución de la hernia? La cirugía, no hay otra solución. El manejo médico es que si yo tengo una hernia en un paciente de 80 años, es bien difícil que yo lo mande a operar. Pero si yo encuentro una hernia con reflujo en uno de ustedes, directo a sala, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues no van a estar los próximos 30, 40, 50 años viviendo con hernia, con reflujo, con medicamentos, con pastillas, años de años, ¿no es cierto? Otra causa es la disminución del vaciamiento, aumento del volumen y los fármacos que modifican el esfínter esofágico inferior. La siguiente. Dentro de la fisiopatología, miren ustedes este dato. La extensión y severidad de la injuria debido al reflujo depende de frecuencia y duración de la exposición del esófago al material. Mientras más tiempo y más frecuente sea el ácido en el esófago, más tiempo de hacer daño tiene. Volumen y potencia, o sea, la concentración y de la capacidad de la mucosa esofágica para limpiar y reponerse a ese reflujo. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces esto es pues un balance entre los elementos defensivos, la barrera, el aclaramiento, y cuando hay enfermedad predominan los factores agresivos, el ácido, la pepsina, incompetencia de la barrera, disfunción del esfínter esofágico inferior, ¿correcto? O sea, para que haya enfermedad, este balance debe ser roto y puesto aquí. ¿Está claro? Muy bien. Siguiente. Dentro de la fisiopatología, acá está claramente establecido en este gráfico la barrera antirreflujo. Usted tiene que tener un diafragma fuerte, adecuado. Tiene que tener un ligamento freno-esofágico en buenas condiciones. Tiene que tener un esfínter esofágico inferior en perfectas condiciones. Esta es una barrera antirreflujo. Cuando esto se rompe por una hernia o por una hipotonía, entonces la tendencia va a ser a que todo lo que tienes en el estómago, el ácido, la bilis, etcétera, se te venga para frente. Y lo peor es en la noche. ¿Por qué? Porque estás hinchado.
siguiente. Entonces estas son las consecuencias de que una persona tenga hernia. Tiene una puerta abierta aquí para que todo lo que hay en el estómago, mañana, tarde y noche, suba a través de esta hernia y dañe. Es lo que hemos visto precisamente en los primeros dos videos que les he pasado. Una hernia, y a través de esa hernia el ácido daña el ácido y eventualmente vienen las complicaciones. La siguiente. Recuerden, la solución de la hernia generalmente, o sea, debe ser quirúrgica, pero no siempre es así porque depende del terreno que ustedes pisan. No es lo mismo operar a una persona de 90 años que una persona de 25, ¿no es cierto? Miren el aclaramiento esofágico. Avanza. Mete tu dedo, ya. Bilis, enzimas. El segundo dedo, pepsina. El tercer dedo, mete tu dedo. Ya. Presión intraabdominal. Mete tu dedo. Ahí está, distensión. Entonces, todos estos elementos, como verán, bilis, enzima, acidez, distensión y presión, hacen que todo esto vaya para arriba. ¿Qué tenemos en contra? La siguiente. Tenemos en contra esta barrera que es el esfínter esofágico, el diafragma, etc. Y peristaltismo, salivación y gravedad. ¿Correcto? Son las barreras. La siguiente. La vida es un equilibrio. Pero, ¿a qué tiende la humanidad, mis queridos doctores? A la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Todo va al caos, al desorden. Así es, doctor. Entonces, hay que tener una pelea contra eso. Modificadores del esfínter esofágico inferior. ¿Qué nos interesa? Para ustedes, alimentos, grasa, chocolate, alcohol. Algunos medicamentos, barbitúricos, dopamina, la siguiente. Clínica. ¿Cuáles son dentro de los síntomas típicos? No sé si el patognomónico, pero el más típico, el más común, el más frecuente es la pirosis. Además de la regurgitación, episodios de disfagia. Atípicos, odinofagia, hipo, náuseas, vómitos. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Por qué traigo esto de dispepsia? ¿Qué tiene que hacer la dispepsia con la enfermedad del reflujo? Dispepsia básicamente es pesadez, saciedad, molestia, ardor, vinagrera, ¿no es cierto? Pero ¿qué tiene que hacer con el reflujo? Pasa a la siguiente. Que las enfermedades se sobreponen, no son perfectas. Es decir, la dispepsia funcional tiene un margen de sobreponerse con la enfermedad del reflujo y la enfermedad del reflujo tiene un margen de sobreponerse con el síndrome de intestino irritable. Eso significa que un paciente con reflujo puede tener un poco de vinagreras, un poco de acidez, un poco de balonamiento, pero sobre todo reflujo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, no son enfermedades perfectas, esto no son física, matemáticas, esto es medicina. Pero lo que predomina, obviamente, en el reflujo es lo que estamos comentando. ¿Está claro? Ahora vamos a ver la pregunta de examen que vamos a analizar al final, la siguiente. Entonces, ¿quién sabe inglés ustedes? ¿Todos? Deben saber, ¿no? Cualquier congreso que vayan, cualquier publicación que hagan, todo es en inglés. Entonces tienen que dominar el inglés. Esta es la barrera del esófago. En condiciones normales, aquí tenemos al ácido, que es de color amarillo, y a la pepsina, que es triangular. Y en el elemento defensivo tenemos acá el bicarbonato. Estas son las terminaciones nerviosas. Pero cuando ya se produce el ataque del ácido, esta presencia de ácido y de pepsina empiezan a atacar estas uniones, ¿de acuerdo? E ingresan a esta barrera. Acá atacan, ensanchan, pasa a la siguiente, y acá empieza ya el daño severo, es decir, empieza el dolor en algunos pacientes, empieza el daño y el ataque severo en donde destruyen la mucosa, producen erosiones, producen úlceras, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente.
¿Quiénes terminan en el médico? Un grupo pequeño. Otro grupo va al médico general. Y la mayor parte de gente se automedica. Toma sal de Andes, agua de papa, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente. Las manifestaciones extraesofágicas. Casi el 30 a 40% del asma en los niños de 6 a 12 meses son por reflujo. Antes se pensaba que era asma. No, es por reflujo. Es la leche, se acuesta el bebé y traga y se le pasa los bronquios y hace episodios de asma, es por reflujo. Pero en adultos, manifestaciones extraesofágicas, tos, asma, bronquitis, dolor recurrente, disfonía, disfagia intermitente. La disfagia intermitente es una característica diferencial de la disfagia oncológica. La disfagia por cáncer es progresiva. Primero me atoro a sólidos, después me atoro a alimentos blandos, después me atoro a alimentos líquidos y después ya no paso de nada. En el transcurso he perdido 15 a 20 kilos de peso. La disfagia intermitente es que me atoro de vez en cuando, pero tengo buen peso y como de todo. Es diferente. Ronquera, gingivitis, laringoespasmo. Por eso es que a nosotros los gastroenterólogos en varias oportunidades los otorrinos y los neumólogos nos piden endoscopía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos tienen pacientes que no encuentran qué es lo que está pasando y en verdad lo que está pasando con ese grupo de pacientes es el reflujo. La siguiente. Diagnóstico, tenemos la clínica, la endoscopía, la radiología, la histología, la manometría y la pH-metría. La siguiente. La clínica. La endoscopía es buena técnica, pero tiene poca especificidad. Porque, acuérdense, hemos dicho que yo puedo tener enfermedad de reflujo estando el esófago aparentemente sano, ¿de acuerdo? Y puedo tener reflujo con hernia, puedo tener reflujo sin hernia, puedo tener reflujo con esofagitis erosiva o sin esofagitis erosiva. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien, entonces, por eso es que la endoscopía es una buena técnica, pero, a ver la siguiente. Esta es la clasificación de Los Ángeles. Quiere decir que yo tengo reflujo y con las mustas tengo erosiones de menos de 5 milímetros. La siguiente. Los Ángeles B. Acá no se ve muy bien, pero se supone que tiene erosiones en 2 cuadrantes que no sean mayores de 5 milímetros. Los Ángeles C. Significa que ya estas erosiones se están uniendo y están empezando a cerrar el lumen. La siguiente. Los Ángeles D. Y hay una severa estenosis del lumen y se une totalmente todas las erosiones y úlceras. Esta es una esofagitis severa. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Para qué sirve el esofagograma? Para ver si el lumen está patente, está normal, o a veces se encuentran ustedes, miren ustedes aquí el lumen, y miren cómo sale por aquí un Bieber. Muy bien. La siguiente. Están todos despiertos. No puedo creer, a ver. Ahí en el fondo que. A ver. Tú, la que estás arremangado. Pásale la voz, a ver. ¿Está despierta? Sí, está despierta. No sé, que ustedes son raros. En las otras clases, la mitad de esta hora estaba dormida. Bueno. Por deslizamiento y paraesofágica, ¿no? Muy bien, la siguiente. ¿Para qué sirve la manometría y para qué sirve la pH-metría? No se les ocurra a todo paciente por reflujo pedirles estos exámenes. Estos exámenes son muy sofisticados, muy caros y solamente se piden en algunas circunstancias. En la manometría me permite evaluar la presión y relajación del esfínter esofágico inferior. O sea, ustedes van donde el gastroenterólogo, él les coloca una sonda por la nariz, delgadita, esa sonda llega hasta el esófago en unión con el estómago y se la llega unida a un contómetro, digamos, 24 horas. Después de 24 horas sacan la sonda y chequean lo que ha captado. Y lo que ha captado es la presión del esfínter y ha captado qué tanta acidez hay en determinadas horas y lo relaciona con los síntomas. Entonces, la manometría me va a decir qué tal presión tengo allí y la pH-metría me va a decir la capacidad del esófago para eliminar el ácido. Es decir, registra cuando tu pH es bajo. Es decir, cuando hay harta acidez. Menos de 4, ese es el punto clave. ¿Está claro? La siguiente.
Tratamiento, entonces dieta, ejercicio, manejo del sobrepeso, posición antirreflujo, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. La siguiente. Dieta. Comidas frecuentes de poca cantidad, evitar grasas, café, cítricos, cigarro y alcohol. Es decir, no tengas vida. No acostarse hasta después de 2 a 3 horas luego de la última comida. Evitar el sobrepeso. De la mitad de acá, muertes. Evitar estreñimiento, evitar ropa ajustada, hacer ejercicio regular, posición antirreflujo. ¿De acuerdo? Posición antirreflujo significa aquella posición, no que ustedes le digan a su paciente, póngase 2 almohadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la noche se da volantines o a la esposa le da un rodillazo y el otro se, ¿no? Entonces las almohadas vuelan por allá. Significa levantar la cabecera de la cama por lo menos unos 15 a 20 centímetros. ¿De acuerdo? Como yo trabajo en el INEM, trabajo con gente pobre. Algunos de clínica, pero sobre todo pobres. También trabajo en clínica, entonces trabajo con gente, como ustedes, rica, ¿no es cierto? Entonces tengo de todo. También he trabajado con militares, en la Marina. Entonces, en alguna oportunidad de tanta gente pobre que yo veía, yo les decía a los pacientes pobres, pues, ¿no es cierto? Oiga, ¿sabe qué? Eleve la cabecera de su cama y póngale pues 2 ladrillos en las patas de la cabecera para que duerma así. Ah, ya doctor, no se preocupe, yo consigo ladrillos o adobe, lo que sea, y le pongo. De tanto repetir, un día estoy en la clínica Ricardo Palma y me toca pues una señora Álvarez Calderón de Valdechea y no sé qué tantos, dueña del medio de Lima. Y entonces pues yo le digo, mire señora, ¿sabe qué? Te tiene un reflujo, hay que levantar la cabecera de la cama. ¿Y cómo se levanta la cabecera de la cama? Fácil, le digo, ponga 2 ladrillos. Doctor, me dice, perdón, mi casa es Luis XV comprada en Europa, ¿no? Entonces yo le dije, llame a su decorador, que le ponga, ¿no?, algo especial. Y yo quedé, pues qué vergüenza, ¿no? La señora, que le ponga ladrillos. Entonces, al poco tiempo, viene un médico famoso, un enano, viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo reflujo. Entonces yo digo, pues, ¿qué le digo? ¿No? O se llama, porque como también era millonario, le digo, pero era médico, pues, o sea, el médico con millonario no juega, pues, ¿no? ¿Qué millonario se mete de médico? Bueno, este era un médico que había hecho plata, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué le digo? Entonces le conté la anécdota, pues le dije, doctor, no quiero decir su apellido, doctor Vigil, le dije, doctor Vigil. Le digo, resulta que yo tenía pues una paciente pobre, le ponía los ladrillos, después me vino la rica, que tenía que su decorador, y a usted pues, ¿qué le digo? Ah, fácil, me dijo, pues doctor, 2 libros de Testit la tarjeta. Así que ya con eso coronamos, ¿ya? Ok, pasa a la siguiente, por favor. Entonces cuando uno está pues con la cama, el otro sufre, ¿no? Bueno, la siguiente. Y ustedes verán que no todo es endoscopía. O sea, ustedes dicen, bestial, tu endoscopía está regio, no tienes nada. No, pues el paciente está podrido y la endoscopía hemos visto que es solamente una parte del reflujo. La siguiente. Tratamiento médico, acá comparan la ranitidina con los procinéticos y con los inhibidores de bomba. Obviamente inhibidores de bomba son mejores que las antagonistas H2 y los procinéticos mejoran el vaciamiento. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces, si esta es la bomba de ácido, acá yo tengo la gastrina, la histamina y la acetilcolina. Si yo uso ranitidina, estoy interviniendo en un 30 a 40% para disminuir el ácido. Pero si yo uso un inhibidor de la OP protones, probablemente mejore la disminución del ácido en un 80 a 90%. Por eso es que ustedes tienen que diferenciar sus pacientes. Hay pacientes que solamente requieren un 30 a 40%. Y hay pacientes que van a requerir un 80 a 90%. Depende de dónde ustedes ataquen. ¿De acuerdo? Sácate el dedo de la boca. Yo sé que te da necesidades, pero te vas a contagiar con parásitos, ¿ya? A ver, pasa el siguiente. Entonces, este es el tiempo en el cual permanece el esófago sometido durante más tiempo a la presencia del ácido. Entonces, mientras más tiempo ese esófago esté sometido a la presencia del ácido, obviamente va a tener más daño.
qué? La siguiente. El omeprazol y el esomeprazol ayudan a que esto esté por encima del pH de 4. Debajo de 4 tenemos el problema del daño. Por encima de 4 tenemos una mejoría. ¿De acuerdo? La siguiente. Complicaciones del reflujo. La siguiente. Este caminito. Reflujo, esofagitis, injuria, reflujo, metaplasia intestinal, esófago de Barrett. La siguiente. Entonces, esto está en relación a que el esófago de Barrett puede llevar a estenosis y finalmente puede estar en relación a la presencia de adenocarcinoma, pero siempre circunscrito a un grupo pequeño de pacientes. La siguiente, el esófago de Barrett es el epónimo aplicado al epitelio columnar que recubre el esófago distal, el cual es adquirido como una complicación debido al reflujo. ¿Qué significa? Significa que aquí en el esófago estuvo el ácido. Ese ácido dañó y cuando se cicatrizó, ya no se cicatrizó con el epitelio poliestratificado, sino con el epitelio columnar. Y ese epitelio columnar se llama epitelio de esófago de Barrett y eso se llama un epónimo. ¿Qué es un epónimo, doctores? Epónimo, a ver. Epónimo es aquel término que se coloca como homenaje a una persona que estudió algo y que sirvió al resto de la humanidad. De acá saldrá pues un epónimo Jiménez, un epónimo Rivera, ¿no? La siguiente. Norman Barrett. Él fue un australiano que trabajó en Inglaterra en la década del 50 y cuyos trabajos sobre esófago valieron que sus colegas pusieran el término de esófago de Barrett a esta patología que se conoce hasta ahora. Le decían pasty, es decir, cachetes rosados, le decían al Norman Barrett. La siguiente. Todos tienen su chapla, pero... Este es el esófago de Barrett. Miren ustedes esta diapositiva, muy didáctica. El esófago que está aquí, yo si tomo una biopsia de aquí, es un epitelio poliestratificado, no hay esófago de Barrett. Este mismo cuadrado, tráiganlo por acá, y miren acá. Acá ya hubo reflujo y acá ya hay esófago de Barrett. Este mismo cuadrado con biopsia me da la metaplasia intestinal. ¿De acuerdo? Magia, no es magia. Ese es el esófago de Barrett. Es metaplasia intestinal en esófago. La siguiente. Entonces esto es lo mismo. Glucosa como apariencia columnar más metaplasia intestinal. La siguiente. Importancia en el reflujo con la presencia del cáncer. La siguiente. Este estudio hecho en Suecia demostró la siguiente con tu dedito, que a mayor reflujo y a mayor severidad de reflujo, la probabilidad de que tú tengas cáncer se eleva. La siguiente. Este es un paciente operado con el cáncer en pleno esófago de Barrett. La siguiente. Tratamiento quirúrgico del reflujo, fundoplicatura de Nielsen. ¿Se dan cuenta ustedes que aquí a la hernia lo que le están haciendo es como una corbatita Michi? ¿Qué significa? La hernia, yo les explico a mis pacientes que es como si tuvieses tú el cuello de la camisa así suelto. Entonces el cirujano no va a entrar a cortar nada. El cirujano lo que va a entrar es ajustar tu cuello. ¿Qué es lo que hace el cirujano acá? Coge el esófago con el fondo, le hace una fundoplicatura y le hace como una corbatita Michi, de modo tal de que aquí no se corta ni se saca nada, simplemente la hernia la reduces como la parte del fondo del estómago. Esa es la cirugía. 15.000 soles honorarios del cirujano. La siguiente. Aquí empecemos con las preguntas, ¿de acuerdo? Ya sacó la clase, aquí relájense, esta es la parte de las preguntas, a nadie le importa, ¿no? Con relación al reflujo gastroesofágico, a ver, los que están dormidos, despierta. Ya, a ver, pero siéntate bien, pues, no despierta, estás echada. Ya, a ver, pregunta de examen.
Vamos a empezar a repasar con ustedes, ¿ah? ¿Quién está despierto? ¿Quién falta? ¿Cómo está despierta? Saca la mano de la boca. A ver, sigamos entonces. Empecemos con las preguntas, ¿sí? Con relación al reflujo. Siempre es patológico el retorno del contenido gástrico al esófago. ¿Cierto o verdadero? Falso. Falso. Ya. Oye, ¿pudieron ver? Ya, si siempre es patológico el reflujo del contenido gástrico al esófago y es falso, ¿a cuál eliminamos? B. Fuera. Me quedo con A, C, D, E. ¿No es cierto? No se ve ni la miro. ¿El sobrepeso es un factor limitante del reflujo? Falso. Es un factor agresivo el reflujo. Entonces yo tengo dos falsos. Entonces, a ver, ya me quedé fuera con B. Dos falsos. Ya. Estas tres fuera, ya no pienso, nada. Las tacho. Estas dos, acá están. ¿No es cierto? ¿Está bien? Ya están bien, ya saben cómo es el examen, ¿no es cierto? Estas tres, nada. Me quedo con estas dos. ¿No es cierto? Ya. O sea, la tercera es la que viene, a ver. ¿La producción normal de saliva previene el reflujo? Sí. ¿Ayuda? Sí. Entonces, verdadero. ¿La dos? Maldita sea. Ya. Sigamos. La sensación de vinagrera es una señal de posible reflujo. Sí. Sí. Las dos. La última. ¿El esfínter esofágico inferior funcionante ayuda a evitar el reflujo, sí o no? Sí. ¿Respuesta correcta? ¿Cómo jalan ustedes? La siguiente, a ver. Ya, no las nuevas de ahí, ¿no? Acá los quiero ver. Vamos a primero descartar, ¿ah? Porque acá suman verdaderas, falsas, falsas, verdaderas y toda la sobrelita. A ver. ¿El vaciamiento gástrico lento predispone al reflujo? Verdadero. Verdadero, sí, pues. Yo, si tengo un retardo en el vaciamiento, tengo reflujo. Verdadero. Verdadero. Y cuatro. Ya, sigamos. ¿La bilis en el estómago neutraliza el ácido y previene el reflujo? Falso. Entonces un verdadero y un falso. ¿La mucosa esofágica tiene una acción protectora por la barrera del moco que produce? ¿El pH del esófago mayor de 4 evita el reflujo? Verdadero. Entonces tengo tres verdaderos y un falso. ¿La velocidad del vaciamiento del contenido esofágico es intrascendente en la progresión? Falso. Entonces, 2 y 5 son falsos. Respuesta correcta. ¿Está bien? La siguiente. ¿Qué factor de los abajo mencionados favorece el reflujo gastroesofágico anormal? ¿Producción de saliva? No. ¿Pericentismo de esófago? ¿Perímetro abdominal aumentado? Sí. ¿Presión intratorácica negativa? No. ¿Presencia de esfínter esofágico inferior? Respuesta. La siguiente. Mujer de 26 años, una de ustedes, natural de Itayacaja, vino a Lima hace 8 meses, trabaja como empleada doméstica. No, ya, estudia medicina, ya. Desde hace 3 meses, síntomas de acidez y vinagreras constantes. ¿Qué otros síntomas nos hacen pensar que tiene enfermedad por reflujo? ¿Gases? Pirosis. ¿Diarrea, cólico? Hipertensión. La siguiente. Muy bien, podemos ya. Bueno, ven ustedes ahora de que esta lesión, que eran unas erosiones, sí, repite, me estás fauleando. Música. Acabo de almorzar, aquí se le puede poner las clases, es todas, ya. Ya. Entonces ustedes ven ahí una lesión en la parte, pon una pausa por favor cuando te diga, ahí no pues. Ahí pongo una pausa. Ya, entonces, este es un paciente que ya tiene 38 años y
que viene ya con esta lesión que hace 3 años atrás era displasia severa, era una hernia, sufría de reflujo, esofagitis de reflujo, una persona joven, y esta lesión que estamos viendo acá, se toma la biopsia y es adenocarcinoma. El muchacho vivió 6 meses más y se murió por metástasis, a pesar de la cirugía que se le hizo. Entonces, este es el extremo de la clase de oro. La clase de oro es esofagitis, enfermedad o reflujo de esófago, que puede causar esofagitis, puede causar úlcera péptica, puede causar también eventos de esófago de Barrett y eventos finalmente de cáncer. Estamos empezando por el extremo de la complicación del reflujo, que es el evento raro, extremo, pero para que tengan una idea de cómo puede terminar eso. ¿Ya? Ahora sí vamos a la clase, doctor. En otro grupo siempre me ponían un micro, no sé, el grupo de ustedes está, pero a ver. No hay micro, pues. ¿Verdad? Muy bien. Entonces acá está. Este es el esófago, vean que está por lejos de este edificio. Y acá están las biopsias de las erosiones. Listo, doctor, vamos a la siguiente. Entonces, les cuento el caso. Lo que han visto es un paciente de 35 años, 2 hijos, esposa 30 años, cuñado médico, que es el gastroenterólogo que le hizo la endoscopía, y antes de su viaje a radicar a Estados Unidos. Entonces le hizo la endoscopía y este muchacho le encontró su hernia y su esofagitis erosiva. Le tomó la biopsia y la biopsia salió displasia severa. Ahí ven ustedes el esófago. Ahí ven una hernia. Y lo que está por encima de la hernia, ustedes van a ver unas lesiones que son unas erosiones por encima de la hernia. Este es el esófago distal. Detrás de este agujero está la hernia. Y se está tomando biopsia de estas erosiones, lo que están viendo ustedes. Entonces es un esófago herniado y además se ven erosiones. Acá notan ustedes, ahí. Entonces, luego de la hernia viene una esofagitis erosiva que el médico tratante toma biopsias exactas, como les estoy comentando, ¿no? Era displasia de alto grado. Y le comentó que eso requería un seguimiento, un control cercano, etc. El muchacho se fue a Estados Unidos, se olvidó del problema, se mantuvo con un poco de omeprazol y regresó a los 3 años a Lima de visita a la familia, ya con 3 hijos, y se quedaba un mes en Lima. Ahí veamos la siguiente endoscopía. Entonces su cuñado el médico le dijo, a ver, vamos a hacerte un control. Allá en Estados Unidos te has hecho atender. No, le dijo, no era necesario. Vamos a ver, pasa por favor. Entonces ahí vemos esa lesión que ustedes veían que era